Muy buenas tardes a todos, quien les habla es John Mochicasillo. En esta oportunidad estamos con un nuevo tutorial diseño de zapatas esquinadas, conocido como zapatas esquineras. Para ello les voy a presentar la plantilla Excel que estaremos explicando todo el proceso, ¿no?, de cálculo hasta el diseño de haceros el armado en una esquina, la columna. En el anterior video habíamos hecho lo que son diseños de platea de cimentación. Hemos hecho todo el desarrollo, todo el cálculo, diseño de zapatas aisladas, zapatas excéntricas, zapatas combinadas y zapatas esquinadas. Ahora estaremos haciendo. Y el procedimiento de cálculo es casi igual, solamente varían en algunos detalles. Entonces pueden ver también mis anteriores videos que está publicado en el canal. Estoy con John Mochicasillo. Y pueden buscar, ¿no?, la lista de reproducción, predimensionamiento y diseño en elementos estructurales. Ahí está todo el procedimiento, ¿no?, los cálculos, empezando desde el predimensionamiento de losas, vigas, columnas, placas, zapatas, diseño de vigas por flexión, diseño de vigas por corte, diseño de columnas, concreto armado, diseño de placas, muros estructurales, diseño de losa maciza, concreto armado, diseño de platea de cimentación, video parte 1, parte 2, diseño de zapata aislada, diseño de zapata excéntrica, diseño de zapatas combinadas y finalmente análisis y diseño de losa ligera unidireccional. Eso son todo en cuanto a cálculo y diseño de elementos estructurales. Y también tenemos muchos más videos en el canal, ya pueden visitarlo, como diseño de albañilería, entre otros. Entonces, ahora empezaremos con la hoja de cálculo, lo que sería diseño de zapatas esquinadas, ¿no? Para ello, ustedes lo que hacen es repasar los datos todo en el color amarillo, ¿no? Solo en el color amarillo, y las respuestas ya me van a calcular automáticamente, ¿no? A estas alturas más. Ya, empecemos. Entonces yo primeramente, como concreto, el FC consideraré de 210. Como flecha de acero 4200, peso de carga muerta 26 toneladas, peso de carga viva 8 toneladas, momento de carga muerta 5 toneladas, momento de carga viva 3 toneladas. Si ustedes ya no quisieran considerar estos valores, pues ya no consideran los momentos, ¿no? Pero la plantilla igual me funcionará con los cálculos. Entonces, en este caso consideraremos, para que la sección de la plantilla sea de dimensiones más largas, ¿no?, con los momentos. Y aquí pondremos las capacidad admisible del suelo. Tendremos 2 kg por centímetro cuadrado. Peso de concreto en el piso 1.75, justo en esta parte será el peso específico. Y luego peso específico del suelo, que será aquí 1.80. Peso de concreto en la zapata, sabemos que por norma todo peso específico de concreto es de 2400 kg por metro cúbico o 2.4 toneladas por metro cúbico. Luego tenemos el peso de concreto en el solado, ¿no? El solado es lo que está por debajo de la zapata. Este espesor, que será 10 centímetros, su peso específico tendremos 1.75 toneladas por metro cúbico. El DF es el nivel de parte del terreno, consideremos que va a ser 1.80. Entonces, y aquí pondremos los detalles de las columnas. Tenemos el ancho y el peralte de la columna, ¿no? Será de 30 por 30. Aquí tenemos el B y el T, 30 por 30. En este caso será en forma cuadrado. El refuerzo, y aquí pondremos los refuerzos, ¿no? Si en caso que quieran considerar más aceros, pues lo consideran, ¿no? Y aquí tendremos dos que estarán ubicados en esta zona. Aquí tenemos dos aceros, 1, 2. Y otros dos será aquí justo en esta parte, ¿no? Y en total hacen 4 aceros. Y como son con una esquina, entonces en cada esquina irá un acero. Entonces pondremos todos que serán homogéneos, ¿no? 3/4, si en caso que ustedes cambian por 5/8 lo cambian, pero en este caso consideraremos 3/4, ¿no?, tal como está en el dato. Luego tendremos una sobrecarga que se va a generar al suelo, al piso, al suelo, que va a ser de 0.0 tonelada por metro cuadrado.
Entonces aquí están todas las indicaciones como hemos hecho los cálculos, que altura del piso terminado va a ser 0.20, altura del soldado 0.10, entonces el nivel del espalda del terreno va a ser 1.80. La altura de la zapata voy a calcular por el predimensionamiento, y una vez tenido la altura de la zapata ya puedo calcular ya no lo que es la altura del suelo. Entonces prosigamos con el cálculo. Eso es todo en cuanto al completado de los datos. Ahora sí procedo al cálculo. Como paso 1 hacemos el dimensionamiento. Para el dimensionamiento consideraremos el diámetro de varilla, que va a ser 1.91 centímetros, ¿no? El área de varilla va a ser 2.850 centímetros cuadrados. Entonces eso estamos considerando del mayor del diámetro de los aceros, ¿no? Aquí tengo 3/4, aquí tengo 3/4. Entonces si en caso tuviera 5/8 aquí, entonces debo considerar del mayor varilla, ¿no? Entonces, como de 3/4 tenemos como dato, esto parte lo copiaremos. De 3/4 tenemos que el área de acero es 2.85 y el diámetro 1.905. Entonces es lo que estamos considerando aquí, ¿no? Ya prosigamos con el cálculo. Tenemos cálculo del perate de las zapatas normativas. Entonces aquí lo que vamos a calcular es el perate efectivo, y luego estaremos sumando más 10 centímetros para la altura de la zapata definido, ¿no? Entonces tenemos tres criterios, ¿no? El primer criterio es 0.08 por el diámetro de la varilla por FY entre raíz de FC. Entonces todos esos valores son conocidos. El diámetro de la varilla es 1.91 por FY 4200 entre raíz de FC, que es 210. Entonces nos sale 44.2 centímetros. El segundo criterio es longitud de desarrollo 2, que es 0.004 por diámetro de la varilla por FY, nos sale 32 centímetros. El tercer criterio es que longitud de desarrollo tiene que ser mayor o igual que 20 centímetros. Entonces tenemos tres casos, y luego calculamos el LD máximo, y aquí vamos a asumir el mayor, ¿no? Tenemos 44.2, 32 y 20. Entonces el Excel ya me lo programó el máximo, que sería 44.17, ¿no? Entonces longitud de desarrollo asumido. Entonces como es 44, asumiremos 45. Ahora, este es el LD, entonces aumentaríamos más 10 centímetros para el perate efectivo. El perate efectivo será LD asumido más 10 centímetros, entonces 45 más 10 será 55. Ahora, aquí vamos a sumar lo que son los recubrimientos, ¿no?, del perate efectivo. Entonces 55 más 10 será 65 centímetros. Entonces estos son los valores claves que me servirán para trabajar, ¿no? Luego calculamos la capacidad neta del terreno. Entonces antes de entrar, yo ya puedo tener ya la altura de la zapata, y ahora lo que me faltaría sería definir el ancho y la longitud, ¿no? Entonces eso más luego definiremos. Entonces ya, para la capacidad por tanto neta del terreno, QN, vamos a usar esta fórmula, ya lo hemos explicado en los anteriores videos, y de tal manera que la capacidad admisible tenemos que es 2 menos peso específico de concreto del soldado por altura del soldado. Tenemos que 1.75 por 0.10, eso tenemos que convertirlo a unidad respectiva, ¿no? Luego menos peso específico de concreto en la zapata por altura de la zapata, ¿no? 2.4 por altura de la zapata, que tenemos 65, menos peso específico del suelo, que tenemos 1.80 por altura del suelo, menos peso específico de concreto del piso terminado, que es 1.75 por altura 0.20, y menos la sobrecarga, ¿no?, del terreno, que nos da 0.2 toneladas por metro cuadrado. Entonces ustedes ya pueden verlo, aquí está todos los cálculos que se hicieron. Entonces lo tipean a su calculadora y tiene que estar convertido, ¿no?, las unidades, y al final nos sale 1.61 kilogramos por centímetro cuadrado.
Luego tenemos las solicitaciones de carga. Tenemos peso de servicio. La fórmula de peso de servicio es igual a peso de carga muerta más peso de carga viva. Entonces, peso de servicio tenemos para la columna, que es 26 más 8, nos saldría 34. Luego, momento de servicio. El momento de servicio es el momento de carga muerta más momento de carga viva. Y sumados 5 más 3 nos sale 8 toneladas. Ahora calculamos el zapata sin excentricidad. Y esta es la fórmula, el área de la zapata. Peso de servicio entre la capacidad neta del terreno es igual a peso de carga muerta más peso de carga viva entre la capacidad neta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que peso de servicio es igual a 34 entre QN es 1.619. Y esa división nos sale 2.101 metros cuadrados. Entonces este es el área de la zapata requerida mínima, ¿no? Es el mínimo. Ahora, tender excentricidad. Entonces el área de la zapata que hemos calculado, el área de zapata que vamos a calcular nosotros tiene que ser mayor a 2.101 metros cuadrados. Entonces eso me está indicando eso. Y el cálculo de excentricidad sería, y para ello calculamos la excentricidad. Entonces la excentricidad va a ser esta distancia. La mitad de la columna, tenemos aquí el gráfico, de aquí hasta aquí, esta distancia, hasta el peso de servicio será A. Y la excentricidad será desde la mitad de del eje de la columna hasta la distancia de peso de servicio. Entonces esa es la excentricidad, ¿no? Y esto va a ser el ancho a analizar, que estaremos analizando. Pero en este caso, esto será L, ¿no? La longitud. Ya, la excentricidad. Entonces calculamos. Para ello tenemos un tipo de columna esquinada. Aquí tenemos el área de la zapata. Y esta es la T. Y este es el ancho de la columna. Y este es peralte. Entonces de aquí hasta aquí tiene que ser M. Y de aquí hasta aquí tiene que ser M. De tal manera que sea equilibrado para la zapata, ¿no? Aquí tendremos la longitud, que es T más M, ¿no? El T más M. Aquí la B, el ancho, que es B más M. Entonces eso, y el área será L por B. Y área es igual a T más B por B más M. Entonces el área tenemos el área mínimo, que es 2.101. Y el T es el espesor, el peralte de la columna es 0.30 más M por 0.30, que es el ancho, más M. Entonces este es el área, y de aquí haciendo las multiplicaciones, operaciones, nos sale esta ecuación. Entonces ordenando la ecuación tenemos de esta manera. Y al final la M nos sale este valor, ¿no? Ustedes lo meten a su calculadora y los puede botar. O bien usar esta fórmula, que B vendría a ser 0.6M, el A vendría a ser M al cuadrado y C vendría a ser 2.101, ¿no? Entonces M le sale 1.18. Esto sería en metros. Entonces, una vez teniendo ahora podemos calcular el ancho, ¿no? El ancho, como sabemos que B es igual a B más M, entonces B tenemos que 0.30 más M, que es 1.18, nos sale 1.48. Y la longitud nos sale T más M, de igual manera sumando, T que es 0.30 más M, que es 1.18, 1.48. Entonces aquí definiremos la longitud final, el ancho y la zapata, ¿no? Entonces lo correcto aquí sería ponerlo, como es 1.48, ponerlo 1.50. 1.50. Entonces aquí en la verificación, ¿qué me dice, no? Me está diciendo esto, ¿no? Dimensionar área. Pero más luego lo verificaré. Para ello voy a proseguir con el cálculo con estos valores que se aproximan más a esto. Entonces el cálculo del área de zapata va a ser ancho por longitud. Y eso nos sale 2.25 metros cuadrados. Entonces aquí pondremos OK, ¿no? Porque este área es mayor que esta área mínima. Ahora, pasamos a verificación de presiones. Entonces hasta aquí lo que hice solamente es el predimensionamiento, ¿no? Tanto del ancho y la longitud, el peralte de la zapata. Ahora lo que debo hacer es una verificación si esas secciones que
que he calculado están bien o no. Entonces para ello hago una serie de verificaciones. La primera verificación es por presiones, ¿no? La capacidad máximo tiene que ser menor que capacidad admisible. Entonces para ello calculamos la C. La C es la longitud entre 2. Entonces tenemos que la longitud es 1.50 entre 2, que nos sale 0.75 metros. Ahora, el cálculo de inercia. La inercia es base por longitud al cubo entre 12, ¿no? El ancho por longitud al cubo entre 12. Entonces, repasando por 1.50 por 1.50 al cubo entre 12 nos sale 0.422 metros cuartos, ¿no? Ahora, presión máxima. Para presión máxima, capacidad máxima, tenemos la fórmula aquí, que es peso de servicio entre el zapata más momento de servicio por C entre la inercia. Entonces tenemos peso de servicio que es 34 entre área de zapata 2.25 más momento de servicio por C, momento de servicio 8 por C, 0.75 entre la inercia, que es 0.422. Y toda esa operación nos sale en toneladas, y eso tenemos que convertirlo a... Perdón, nos sale en kilogramos, tenemos que convertirlo en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y al final nos sale 2.93 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ahora tenemos que hacer una verificación, que eso Q máximo tiene que ser menor que el QA, que la capacidad admisible, que es 2, ¿no? Entonces aquí me dice redimensionar, porque 2.933 es menor que 2, no, es mayor. Entonces aumentamos las secciones. Aquí pondremos 10 en 10, 1.60, 1.60. Entonces Excel me dice que sigue que aumente porque le falta 1.70 por 1.70 y nada, ¿no? Entonces para ambos lados aumento el mismo longitud, ¿no? Ahora 1.80 por 1.80. Ahí sí, ¿no? Ya me dio que está bien. Entonces este será el diámetro de la final que voy a definir, ¿no? Entonces mi peralta efectivo será 5,5, altura de zapatos 65, el ancho 1.80, longitud 1.80. Ahora voy con el siguiente paso, lo que son carga y diseño, peso último y momento último. Para ello tenemos la reacción amplificada del suelo, ¿no? El peso último tenemos la fórmula, que es 1.7 por la carga viva más 1.4 por la carga muerta. Entonces nosotros tenemos como dato en parte más arriba 1.7 por la carga viva, que es 8, más 1.4 por la carga muerta, 26. Y toda esa operación nos sale 50 toneladas. Luego tenemos el momento último, que es 1.7 por momento de carga viva más 1.4 momento de carga muerta. Y nos sale a 12.10. De igual manera repasamos los datos que tenemos aquí. Momento de carga muerta 5 y momento de carga viva 3. Y luego calculamos la excentricidad, ¿no? La excentricidad con los pesos últimos mayoritarios. Entonces excentricidad es momento último entre peso último. Entonces momento último es 12.10 entre 50, nos sale de excentricidad, que será 0.242 metros. Y ahora la otra es L sectos. L sectos, la fórmula sería longitud, que tenemos 1.80 entre 6, 0.30. Entonces estos me sirven para verificar, ¿no? Si es que la reacción del suelo va a estar dentro, va a ser en forma trapezoidal o puede ser en forma triangular, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces en este caso será en forma trapezoidal porque Excel ya me lo configura, ¿no? Ahora calculamos las presiones para el diseño método de resistencia última. Tenemos las fórmulas para dos casos, ¿no? Esta fórmula nos servirá, este dato nos servirá para el mínimo, que viene a ser aquí, y para el mayor, ¿no? El Q1. Entonces tenemos, repasando a la fórmula, peso último tenemos que 50 entre el zapata, que tenemos aquí 3.24, más menos momento último, que tenemos 12.10 por C, que tenemos 0.90 entre la inercia, que tenemos 0.875.
Entonces otro es más y otro es menos. Entonces cuando es con el más me sale 27.88 y cuando es con el menos me sale 2.98. Entonces estos dos valores voy a ubicarlo aquí, ¿no? Aquí están ubicados, ¿no? 2.98 y 27.88, mínimo máximo. Ahora hagamos la verificación por cortante, ¿no? El VU tiene que ser menor o igual que la resistencia de concreto. Y aquí tenemos la columna que es de 0.30. Este es el lado más crítico, ¿no? Que es la longitud que estamos analizando. Este sería la T, ¿no? Entonces, y aquí tenemos, vamos a analizar, con esta dirección por cortante, analizamos a una distancia D del peralte efectivo, ¿no? Este D sería 0.55, que ya tenemos por dato. Aquí, ¿no? 55. Y luego tenemos aquí que es como la zapata es de 1.80 por 1.80, esta es la longitud y este sería el ancho para el otro lado. Entonces 0.30 más esto sería la resta, ¿no? De 1.80 menos 0.30, 1.50. Y esta distancia sería la resta de 1.50 menos 0.55, sería 0.95. Entonces, para la verificación por corte, esta es la parte que vamos a analizar, todo lo que está de color amarillo, porque justo en esa, a una distancia del peralte efectivo, se va a producir un corte. Entonces, como se produce en esta parte del corte, y justo en este punto vamos a calcular cuánto es la reacción del suelo. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Esto podemos calcular por semejanza de triángulos o otro, hacemos la interpolación, ¿no? A una distancia 0 tenemos 2.98 y a una distancia 1.80, 27.88. Y ustedes ya saben calcular esto, tiene que salir 14.74 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Aquí tenemos el peralte de la zapata 0.55, ¿no? Esto va a ser igual que este. Aquí tenemos el ancho 1.80 metros. Entonces, una vez teniendo datos, vamos a calcular la presión a una distancia de cara de columna. Entonces, justo en esta cara estamos calculando y nos sale 14.74, como hemos calculado aquí. Ahora, calculamos la fuerza cortante última. Para la fuerza cortante última, nosotros vamos a calcular ¿no? Que sería 27.88 más 14.74, eso entre paréntesis, por multiplicamos que sería 0.95 por el ancho al fondo, que sería 1.80 entre 2, y nos sale 36.441 toneladas, ¿no? Eso va a ser este BC, ¿no? El corte, en esta parte del corte. Ahora calculamos resistencia de concreto a corte, ¿no? Este es el BC, que es phi por 0.53 por raíz de FC por B por D. Entonces toda esa operación nos sale 64.631. Entonces todos estos datos ya son conocidos, ¿no? El B es el ancho de la zapata, que es 1.80, el D es peralte efectivo, que es 55, y nos sale 64.631, y el phi sería 0.85. Entonces ahora hacemos la verificación que la fuerza cortante última tiene que ser menor que la resistencia de concreto a corte. Entonces es conforme, sí, ¿no? 36.441 es menor que 64.631. Entonces proseguimos con el cálculo. Ahora, una vez habiendo hecho lo que es la verificación por cortante y verificación de presión, ahora haremos la verificación por punzonamiento, porque la normativa me dice, ¿no?, que se tienen que hacer esas verificaciones. Lo más importante es el punzonamiento. Entonces aquí haremos la verificación por punzonamiento. Aquí tenemos la representación gráfica. Tenemos que la columna es, ¿no?, de forma cuadrada, B que es 0.30 por 0.30. Entonces todo lo que está de color amarillo, eso será el área de punzonamiento, ¿no? Y esto sería el área de afuera del punzonamiento. Entonces vamos a calcular. Como nosotros tenemos que el peralte efectivo es 55, en el punzonamiento funciona de esta manera, ¿no? Como este es 0.55, entonces vamos a calcular a una distancia de medios. Entonces sería 55 medios, sería 0.275.
Entonces 0.275 más el ancho de la columna, que es 0.30, nos sale 0.5775. Para este lado igual, ¿no? Que el peralte efectivo de la columna, perdón, el peralte es 0.30 más 0.275 nos sale 0.575. Entonces todo ese color amarillo será el área de punzonamiento. Y el ancho y la longitud del zapato son 1.80 por 1.80. Entonces tenemos aquí está, ¿no? El mínimo 2.98 y 27.88. Esas son las presiones que hemos calculado más arriba. Y ahora calcularemos justo, vamos a hacer una interpolación justo en esta parte, ¿no? A D medios, que nos sale 10.94. Y ahora procedemos con el cálculo. Cálculo del perímetro de punzonamiento. Entonces, para el cálculo del perímetro de punzonamiento vamos a calcular todo el perímetro, ¿no? Que sería esta distancia de 0.575 más 0.575. Y nos sale aquí, ¿no? B más D más T más D. Entonces, B tenemos que es aquí, ¿no? La suma. Nos sale 1.70, ¿no? Perdón, aquí hay una pequeña corrección, ¿no? Aquí sería D medios, T más D medios, ¿no? ¿Por qué D medios? Porque 0.30, la ancho de la columna más D medios más 0.275, esta es esa distancia, ¿no? Y para otra distancia igual sería toda medios. Entonces esto, realizando una modificación, sería es igual a 0.30 el ancho de la columna, que es 30 por 0.01, convertiremos a metros, más el peralte efectivo medios sería 55 este es 55, ¿no? Aquí tenemos más, abrimos otro paréntesis, el T más D medios. Entonces el T sería 30 por 0.01 más D medios. .55 entre 2. Y aquí igual entre 2. Y nos saldría 1.15 metros, ¿no? Solo reemplazar esta fórmula. Ahora calcularemos la relación de lados de la columna. El B sub 0 es igual a T entre B. Este es la columna entre el ancho de la columna. Entonces, como 0.30 entre 0.30 es 1. Entonces nos sale por ese dato. Presión a la distancia de medios de la cara exterior derecha de la columna. Entonces este Q será como tenemos justo en esta parte, lo estamos calculando, nos sale 10.94 toneladas metro cuadrado. Calculamos la fuerza cortante última. Entonces para ello vamos a hacer igual la operación, ¿no? Vamos a restar la multiplicación de 27.88 con esto. Y lo que necesitamos solamente es del área de punzonamiento, ¿no? De esta parte nomás. Entonces eso nos sale por interpolación, perdón, esa cortante 47.699, ¿no? Ustedes ya pueden verlo aquí, ¿no? Ahora calculamos la resistencia de concreto a corte punzonamiento. Entonces eso es la fórmula. Tenemos que está aquí, phi por 0.53 más 1.10 entre B sub 0, que es 1 por raíz de 210 por B, que es el perímetro, 1.15 por peralte efectivo. El peralte efectivo tenemos que es 55 y eso nos sale convertido en tonelada 126.992 toneladas. Entonces hagamos la verificación. 47.699 es menor que phi BC, entonces conforme.
Ahora, como paso 5, diseño de refuerzo longitudinal. Esto es lo que nos interesa más para el diseño. Ahora calculamos cálculo de presión al cara derecha de la columna. Justo vamos a calcular la presión en este punto, ¿no? Justo en esta parte hay que calcular, ¿no? La presión justo en esta parte, a una distancia de 0.30. Entonces el punto nos sale 7.13, ¿no? Haciendo la interpolación. Entonces, una vez calculado la distancia L, tenemos que va a ser 1.50. 1.50 tenemos que es la distancia, ¿no? Esta distancia. Ahora el fuerza 1, ¿no? Tenemos la fuerza que es 1.50 por 7.13, y esa fuerza nos sale fuerza 1 10.696, porque vamos a calcular justo en esta parte la primera figura sería así, ¿no? Y el otro le estamos representando. Entonces, en todo caso, habrían dos fuerzas, ¿no? Uno que es de triangular y otro que es de rectangular. Entonces, también se tienen que calcular estas fuerzas, estas distancias. Y entonces, esto es lo que estamos calculando, ¿no? La fuerza 1 y la fuerza 2. Y al final, el cálculo de momento último nos sale que es 23.585 toneladas. Ahora calculamos lo que son los datos del diseño. Aquí tenemos, consideremos el ancho 100 centímetros, el beta 0.75, el D, el plato efectivo 55, el FC 210, momento último 23.585, que nos ha salido, ¿no? Multiplicación de estas fuerzas por las distancias a este punto, ¿no? F ya tenemos 4200. Entonces, ahora procedemos a hacer el cálculo. Cálculo para zona sísmica, zona va a ser no sísmica, ¿no? Entonces, cuantía y acero mínimo. Cuantía mínimo tenemos la fórmula que es 0.70 por raíz de FC entre F y S por R0.70. Y la otra fórmula es FY entre 14, pero eso ya es de la ACE, ¿no? Pero en este caso usamos la norma peruana. Nos sale 0.00241523. El área de acero mínimo será la multiplicación de la cuantía mínima por el ancho, que es 100, por el perímetro efectivo 55. Nos sale 13.28 centímetros cuadrados. Cuantía y acero balanceada. Nos sale 0.2125. Es por esta fórmula, ¿no? Y que todos los datos son conocidos. Y el área de acero balanceada nos sale la multiplicación de cuantía balanceada por el ancho, que es 100, y el perímetro efectivo 55. Cuantía y acero máximo es 0.75 por cuantía balanceada. Nos sale cuantía máxima 0.75 por cuantía balanceada 0.0159375. El área de acero máximo sería cuantía máxima por B por D. Entonces B tenemos 100 por D y cuantía máxima 0.01593. Entonces, a partir de ya tenemos, ¿no? Este es el área de acero máximo que debemos usar, y este es el área de acero mínimo, y este es el área de acero balanceada, ¿no? Entonces, este es el BW1 y el BW2. Nos sale de esta ecuación, ¿no? Y despejando, tenemos que la primera respuesta será 1.65 y la segunda 0.042. Entonces, el cuantía y acero diseño será la multiplicación de cuantía de diseño BW por FC entre FY. BW en este caso adoptaremos el menor, que es 0.04 por 210 entre 4200. Nos sale 0.0021 15,6. El área de acero diseño será 11.64 centímetros cuadrados, ¿no? Multiplicando cuantía de diseño por B por D. El área de acero usar tendremos 13.28 centímetros cuadrados. El área de acero mínimo es 13.28. Entonces, lo cual vemos que son, el área de acero diseño nos sale 11.64 centímetros. Entonces, lo que vamos a usar es el mayor, ¿no? Como este es el mínimo, entonces voy a considerarlo el mínimo, ¿no? Por aquí el redondeado, el máximo de estos dos valores.
13.28 centímetros cuadrados. Acero a seleccionar. Entonces yo voy a trabajar con 5 octavos. Entonces de 5 octavos el área de acero es 1.98 y el diámetro de la varilla 1.59. Entonces el número de varillas, ¿cómo calculamos? Calculamos por esta fórmula, ¿no? N es igual al área de acero diseño por el ancho y entre el área de acero de la varilla, ¿no? Que sería 1.98. Entonces el área de acero diseño es 13.28 y el ancho es porque estamos haciendo la multiplicación para el otro lado, sería este ancho 1.8. Y N nos sale 12 unidades, ¿no? Distribución de acero, tenemos especiamiento, que es 13.9 centímetros cuadrados. Por esta fórmula, el ancho menos 2 por 2 recubrimiento, menos phi del acero 1.59 menos 10. Entonces todo eso nos sale 12 unidades. Y distribución de acero, perdón, este es el especiamiento, ¿no? Nos sale 13.9 centímetros. El acero longitudinal será el armado, que es 12 phi de 5 octavos a 0.139 metros. Entonces ustedes este valor de 0.13 pueden redondearlo como proyectistas a 0.12 o 0.14, ¿no? Ahora tenemos lo que es el diseño de refuerzo transversal. Como paso 6, para ello tenemos el cálculo de presión al cara derecha de la columna. Entonces justo este es el valor 14.74 que hemos calculado aquí, que es la Q 14.74, que justo en esta parte vamos a hacer el diseño, ¿no? En esta parte. Entonces cálculo del momento último. Será una distancia L de 1.50. El momento último será 16.583 por longitud al cuadrado. Tenemos que es longitud 1.50, entre 2 nos sale 16.583. ¿De dónde sale 1.50? Sale de estos valores, ¿no? De 1.80 menos 0.30, ¿no? Que sería este valor, ¿no? Este de acá, 1.50. Ahora, tenemos datos de diseño. Entonces ya hemos calculado el momento último que se requiere. El B será 100, el beta 0.85, el D 55, el FC 210, el momento último de 6.583, el FY 4200. Todos son por dato. Y con esos datos vamos a calcular toda esta parte, ¿no? El procedimiento de diseño es lo mismo, ¿no? Seleccionamos que es zona sísmica o zona no sísmica. En este caso, cambiaremos con zona no sísmica. Entonces cuantía y acero mínimo, tenemos cuantía mínimo que es 0.024.523, área de acero mínimo 13.28. Son los mismos procedimientos que hemos hecho en la parte de arriba. Y al final nos saldrá el área de acero diseño, que es 13.28. Hemos visto que el área de acero mínimo es 13.28 y el área de acero diseño 8.12. Y adoptamos el mayor de estos dos valores, que es 13.28 centímetros cuadrados. Entonces el acero seleccionar será de 5 octavos. Vamos a trabajar con 5 octavos. Pueden cambiar otro valor, pero con 5 octavos voy a trabajar. El área de acero es 1.98 centímetros cuadrados y el diámetro de varilla 1.59 centímetros. Entonces el número de varillas será la fórmula de área de acero diseño. Pues en este caso será por la longitud ya también, ¿no? Por esta longitud sería 1.80 entre el área de acero, ¿no? Que es phi, que es 1.98 centímetros cuadrados. Nos sale 12 unidades. Y distribución de acero, por esta fórmula, longitud menos 2 recubrimientos, menos phi, menos 10, entre número de varillas, que es 12, menos 1, nos sale el desplazamiento, que es 13.9 centímetros. Entonces, este es el detallado de acero transversal, que será 12 phi 5 octavos a 0.139. Entonces, ahora vamos a representar en la zapata, este es del perfil, cuando lo vemos de perfil, ¿no? Es altura de sola de 0.10 y esta es altura del zapata 0.65, altura del suelo 0.85 y la piso terminal 0.20 y el nivel de espanto del terreno 1.80 metros. Aquí tenemos el acero longitudinal, aquí tenemos el acero transversal. Entonces 12 phi 5 octavos a 0.139, 12 phi 5 octavos a 0.139 metros, ¿no? Y aquí tenemos la columna justo ubicada en una esquina. Bueno, eso ha sido todo, ¿no? Con los videos, y ya hemos mencionado todos los videos: diseño de platea, zapatas aisladas, excéntricas, combinadas.
y esquinadas. Entonces los 5 videos ya estarán publicados en el canal, y cualquier duda con las plantillas me lo dejan saber en la casilla de comentarios. Bueno, hasta un próximo.